Si alguna afición puedo afirmar que me siento vinculado desde muchos años atrás, es a la afición por la fotografía, que desde mi infancia fue para mí un atractivo imán. Y esta atracción, entre otras cosas, se fundamenta en los variados modos en que se puede ejercerse. Uno de estos modos que practico y disfruto de la atracción de la fotografía es conservar, ojear y a veces leer las antiguas publicaciones que de dicho tema se hacían cuando ni existía el internet, ni las redes sociales, ni los móviles, ni nada parecido. De entre mis publicaciones favoritas están los viejos números de la revista Arte Fotográfico, publicación mensual que don Pablo Barceló inició allá por enero de 1952 con este número y cuya dirección mantuvo hasta su fallecimiento en abril de 1984. Y uno de los motivos por los que me gusta recrearme en estas viejas publicaciones es por los anuncios que en ellas aparecen de las cámaras que se vendían en aquellos años. Así, el número 100 de abril de 1960 de dicha revista de arte fotográfico, en su página 368, aún encontramos anunciada la cámara Fowell Cinefil que hacemos objeto de este vídeo. Es en concreto un anuncio de la empresa Oliver Sallera Sociedad Anónima de Barcelona y se describe como la cámara de 35 mm más popular y de mayor rendimiento. Bien es sabido que la publicidad siempre tiende a la exageración cuando no a la mentira, y en esta ocasión por supuesto que no iba a ser menos. En dicha revista podemos ver que ya en aquellos años la cámara compartía anuncios con otras cámaras, algunas tan sencillas o aún más que ella, como esta Univex 66, y otras sencillas pero algo más avanzadas como la Regula L y por supuesto en su sección de acaba de aparecer con las nuevas presentaciones del momento de modelos de Conta, Voigtlander y otras reconocidas firmas de aquellos años, sin que en sus fotos publicadas, en este caso de la propia autoría de don Ignacio Barceló, faltaran reseñas de cámaras mucho más avanzadas como la Hasselblad o la Rolleicord, como reza el pie de la foto de la página adyacente al anuncio de los Fowell. Lo curioso es que, como entre otras cosas se nos relata en el blog de viejascámaras.blogspot.com, su patente española, con licencia de su fabricante original de Estados Unidos, es del año de 1950, pero también se dice que su venta se inició a finales de los años 40 en los aún recordados establecimientos de Galerías Preciados de Madrid ya en 1948. Se recomienda la visita al referenciado blog, cuyo enlace dejo en comentarios para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de la historia, detalles, evolución, variaciones, etcétera, etcétera, de esta cámara. En resumen, como también nos dicen de modo más resumido en la página de Foticos Colección, la Fowell Cinefilm es una copia española de licencia americana de la Spartus 35M, introducida en el mercado americano en 1947, con diafragma f7.7, f11 y f16 y una velocidad instantánea que también se dice del centavo de segundo, además de la posición tiempo. En realidad esta cámara también he podido ver que fue una evolución en Norteamérica de una Spartus muy parecida de formato 127. En mi opinión, creo que, como ya he dicho al principio, la velocidad instantánea, al menos el ejemplar que poseo, anda por debajo de ese centavo de segundo, pero como verán en las fotos tomadas, también tengo mis dudas. Centrándonos en mi modelo, que como ha quedado dicho es una de las variaciones, creo que la primera sobre la versión inicial, que se describe en el señalado blog de viejascámaras.blogspot.com, es de apreciar su sólida construcción, aunque sea la frágil baquelita el material de su cuerpo. Integrado en dicho cuerpo, en su panel superior, sobresale prima rectangular que contiene los elementos ópticos de su visor tipo Galileo, de apariencia minúscula, pero cuyo diseño facilita el encuadre incluso con las gafas puestas. Al lado izquierdo vemos sólida rueda de aluminio que servirá para el paso de la película, que sin retén de retroceso nos recuerda el sentido correcto del giro con flecha indicativa al respecto.
Y al lado derecho del visor tenemos el contador de fotos que habremos de poner a 0 con el referente indicativo de su frente y de funcionamiento aditivo. Pero ojo, sin olvidar, antes del arrastre, presionar el botón situado en el respaldo a la altura de la rueda de arrastre en este modelo, si no queremos que los sólidos dientes del eje de enrollamiento guillotinen las perforaciones de nuestra película, lo que podemos observar si retiramos la tapa posterior que se sujeta simplemente enganchada en el saliente del lateral derecho con fleje de sujeción en el lateral izquierdo. Y ojo también, teniendo cuidado que no se nos caiga dicha tapa, asimismo de baquelita, que integra elementos metálicos como la placa de presión y los referidos a elementos de sujeción a cámara. Pero como se ha dicho, sin sujeciones bisagradas que la mantenga unida al cuerpo de la misma. El rebobinado del carrete es directo, sin embrague y sin ni siquiera la necesidad de mantener pulsado el embrague del enrollamiento, puesto que al rebobinar dicho embrague está automáticamente en esta dirección de embragado. Es decir, hay que tocar el embrague para el avance y que se produzca el espaciado de las películas, pero no para el enrollamiento que, siguiendo la flecha indicativa de la rueda correspondiente, es directo. La carga de la cámara no deja de ser también algo peculiar, singular, alojándose en su lateral derecho inmediato al bien dotado eje metálico de marcados dientes, que en realidad no sirve, como suele servir en casi todas las cámaras de paso universal, para el arrastre de la película, sino en este caso se vincula al contador de fotogramas y sirve prácticamente como única función especial para espaciar el paso entre fotograma y fotograma después de, como ya se ha dicho, de apretar el embrague que posibilita su giro después de cada disparo y que, como aquí vemos, actúa sobre la palanca interna que libera el eje dentado que espacia los fotogramas, siendo el arrastre directamente ejercido por la rueda de bobinado que tirará de la película, incluso rompiendo sus perforaciones, como ya se ha mencionado, si no se ha liberado el giro del antedicho eje espaciador. El objetivo es en esta cámara elemento independiente y autónomo del cuerpo propiamente dicho, quedando unido al mismo mediante cilindros metálicos y siendo su óptica en realidad un sencillo menisco simple con un obturador de resorte que, ya se ha dicho, posibilita una sola velocidad instantánea que, en contra de la información conocida, yo estimaría cercana al 60avo de segundo, además de la exposición prolongada en la posición tiempo. Por supuesto que si no queremos hacer exposiciones dobles sin tener intención de ello, no debemos olvidar el paso al fotograma siguiente inmediatamente después de cada exposición realizada. La selección de diafragmas por selección de los agujeros de una chapita giratoria la conseguiremos desplazando con cierto esfuerzo la chapa entre dentada y lobulada, no hecha desde luego para dedos sensibles, que se sitúa en la base del objetivo. Y como otra curiosidad más de esta cámara, la posición de cerrado que nos ofrece este selector de diafragmas, además de la selección de los diafragmas propiamente dichos disponibles, opción posiblemente pensada para evitar exposiciones accidentales. Solo añadir en la descripción de esta cámara la rueda fija dispuesta en su base, el lado opuesto a la rueda de rebobinado, con rosca para trípode de 1/4 de pulgada o rosca de las llamadas pequeñas. Esta, para mí, curiosa cámara de baquelita destinada a exponer películas de 35 milímetros es de las que llevaba largo tiempo en mis cajones y estantes, creo que procedente de las que me regalaba mi hermano mayor y que él adquiría en un mercadillo o rastro de Málaga. Y fue de las primeras que, sin haber utilizado antes en la época la fotografía química, recuperada mi interés por las cámaras de película, cargué y utilicé en mi vuelta o rival a la fotografía sobre película, incluso antes de iniciar la producción de los vídeos de esta lista de reproducción, concretamente en noviembre del 2022. Y debo decir que fue gratificante y satisfactorio su uso, tanto por sus resultados fotográficos
como por la superación del pequeño reto de vencer sus limitaciones y condicionantes. Y ello a pesar del hándicap de la película utilizada, una Ilford HP 400 con varias décadas de caducidad y mala conservación posiblemente, que acabó manifestando después de su revelado un alto nivel de velo e importante granulado añadido al propio de su sensibilidad, lo que no impidió que su escaneo o digitalización me proporcionara imágenes directas con las que obtuve este contacto digital y que después dichas imágenes algo se puedan mejorar en su procesado individualizado. No obstante, los defectos inherentes a su caducidad e intenso velo se ponen en manifiesto sobre todo en exposiciones escasas, sea por la poca luz en las horas de las tomas o por no haber abierto suficientemente el diafragma seleccionado, o las dos cosas a la vez, como se aprecia en esta vista del Santuario Virgen de la Cabeza de Motril, tomada desde una lejana avenida que creo algo mejora este encuadre mucho más cercano y una luz ambiente más adecuada. Por supuesto que aún sin hábito de uso en este tipo de aparatos, cometí errores como la doble exposición al ver aparecer un matrimonio de jóvenes amigos al que mis prisas por fotografiarlo me hizo olvidar la necesidad de pasar al siguiente fotograma inmediatamente después de cada exposición. Además de los fotogramas anteriores, también intenté procesar lo mejor posible dentro de lo que el negativo permite, algunos más, como estos en los que aparecen coches en movimiento para intentar comprobar la velocidad real de su obturador, como en esta rotonda en el vial que baja hacia el puerto de la ciudad de Motril, o este encuadre ya inmediato a la ciudad viniendo del puerto por dicha carretera. También tomé varias vistas con distintas profundidades en sus encuadres para aproximar las distancias donde mejor puede rendir su sencillo objetivo, como esta panorámica lejana de Motril desde los caminos de su vega, o este encuadre de la popularmente conocida como Plaza de las Palmeras, o este otro encuadre de la Plaza Mayor o Plaza de España, estimando que al margen de la granularidad y defectos de la película utilizada, la limitada resolución de su óptica resuelve mejor los términos medios que los muy alejados, como en estos ejemplos se aprecia. Incluso la estatua que en las inmediaciones de la iglesia mayor de Motril se levanta el motrileño cardenal Belluga, hice y comparé una ampliación de aproximadamente la cuarta parte del negativo completo, que a mi parecer ayuda a comprender el alcance y limitaciones de las capacidades fotográficas de esta maquinita. En definitiva, la cámara Forward Cinefilm que tengo entre las manos es una elemental y sencilla cámara fotográfica con la que si nos tomamos el interés y el tiempo necesario para ello, por supuesto que podemos tomar fotografías como con muchas otras cámaras. Pero tomémosla en consideración porque también es algo más, como que fue fabricada en España y no como una copia pirata, sino precisamente haciendo alarde de su patente americana. Y además es una de las pocas cámaras fotográficas fabricadas en baquelita para la película de paso universal o 35 mm. Y como apreciación personal, que su funcionamiento de arrastre es directo, no a través de sus perforaciones de la película, sino con la tracción de su eje de enrollamiento, como hemos visto en el vídeo, de lo que fue unas pocas cámaras que lo implantaron. Por último, y si han llegado viendo este vídeo hasta aquí, agradecerles que lo hicieran, esperando que les haya entretenido y tal vez descubierto algo nuevo, pidiéndole su aprobación, clicando en la manita con el dedo arriba y que se suscriba a mi canal, lo que será un estímulo para la elaboración de nuevos vídeos. Muchas gracias.